En Radio Ecos del Valle 91.3 presentamos el programa Hábitos Saludables en Pandemia, espacio que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2021 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hábitos Saludables en Pandemia. Recuerden que este programa es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. En esta oportunidad vamos a tener una mirada desde la salud mental y es por ello que en este momento estamos junto a Daniela Torres. Ella es psicóloga del programa de salud mental del CEFAM de Mariquina. En primer lugar, Daniela, te queremos agradecer este tiempo para conversar junto a nosotros, este tema tan pero tan relevante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y que, bueno, ahí vamos a ir abordando en detalle. Pero en primer lugar, saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como programa también es súper importante poder llegar a toda la comunidad de Mariquina, a toda la región, precisamente a través de estas redes sociales que en este periodo han sido muy necesarias para informarnos y también para ir aprendiendo ciertas temáticas en torno a salud mental y a salud en general. Bueno, el año 2020 fue un año muy pero muy complicado, en donde la pandemia prácticamente a todos nos pilló de sorpresa, sobre todo en nuestros hábitos, digamos, o en nuestro diario vivir, para ser más precisos. Para ustedes, ¿cómo fue, qué significó para ti en este caso retransformar tu modo de trabajo? ¿Cómo fue todo esto? Exactamente, bueno, para el programa de salud mental fue todo un proceso de reestructuración porque tuvimos que atender a través de llamadas y videollamadas, cosa que fue un aprendizaje tanto para nosotros como psicólogos como para los mismos usuarios. Finalmente logramos adaptarnos a este sistema teniendo grandes resultados y una muy buena acogida por parte de la comunidad que nosotros atendemos. Se sumaron además más profesionales al programa de salud mental, más psicólogos, por lo tanto también teníamos más alternativas de horario, de tiempo, de espacio para poder mantener en el fondo las atenciones, que era el objetivo. A pesar de la crisis sanitaria, de las restricciones que vivimos en torno a la estructura, ¿cierto?, del CESFAM, de los ECOF y de las postas, y sobre todo por las cuarentenas, fue una alternativa en el fondo para mantener activa la comunidad que participa en el programa de salud mental y hacer los seguimientos necesarios para que trabajemos en ese periodo muy complejo para todos. Por lo tanto, era indispensable el trabajo nuestro también como programa. Bueno, y en ese sentido, centrado en las atenciones por teléfono. Exactamente, hacíamos principalmente videollamadas y atenciones telefónicas. Pusimos teléfonos personales a disposición del programa de salud mental, así que cada psicólogo tenía su número de contacto y en base a eso íbamos armando la agenda con los usuarios que se sentían interesados en esta modalidad. Sí, porque también hubo mucha gente que no le acomodó en el fondo este sistema online y estaban a la espera de que retomáramos atenciones presenciales. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue, digamos, en lo general, por supuesto, poder atender así? No es lo mismo, obviamente, pero mira, no es lo mismo. ¿Mitigó un poco? Hubo un descenso en el número de ingresos al programa de salud mental, por lo mismo, porque la sensación, la experiencia terapéutica es muy distinta por una llamada telefónica o por videollamada. Sin embargo, facilitó este proceso a ciertos usuarios que tienen dificultades, por ejemplo, de movilidad, que se les hace difícil llegar a un centro de salud, o por ejemplo madres con hijos pequeños, que es complicado dejar a los niños al cuidado de otra persona, de un tercero, para asistir a las atenciones con psicólogo. Por lo tanto, en esos casos la experiencia fue muy buena tanto para los terapeutas como para los usuarios, que en el fondo era desde la casa
generar un espacio terapéutico y crecer, avanzar, aprender a pesar de la situación que estábamos viviendo. O sea, a algunas personas les acomodó esto. Exactamente, sí, a algunas Ya. personas les acomodó y de hecho nosotros mantenemos igual, aunque hoy ya estamos con atenciones presenciales, Ujú. con algunos usuarios mantenemos igual esta modalidad online, precisamente por la comodidad y por la posibilidad que tienen de acceder a este servicio que presta el CESFAM, a pesar de estar en las casas. Como te digo, mamás con hijos pequeños, personas que por horario laboral se les dificulta, pero que el espacio laboral les presta un lugar para que puedan tener la atención ahí mismo, siempre resguardando y tratando de buscar la misma calidad de atención que tenemos a nivel presencial en esta modalidad online. Es posible en el fondo mantener y generar un espacio terapéutico con los usuarios sin ningún problema. Bueno, y a tu parecer, ¿cuáles fueron las principales patologías que comenzaron a aparecer en los primeros meses de pandemia? ¿Qué fue lo que tú identificaste en los pacientes que atendías mediante videollamada o teléfono? Uh-huh. Principalmente, y por el cambio en la rutina, gente que trabajaba y tuvo que dejar de trabajar, los adolescentes que estudiaban y tuvieron que recluirse en el fondo de las casas, el distanciamiento social, ¿cierto? Se perdieron los grupos de pares, se hacía más difícil el contacto con terceras personas. Principalmente hubo un aumento de crisis de angustia, de trastornos ansiosos y trastornos de sueño. Eso es principalmente lo que más pudimos observar. Y además se agravaron algunas patologías que en algún momento, cuando se iniciaron tratamientos, eran leves. En el fondo, Ya. a partir de esta crisis también hubo un aumento en la sintomatología de personas que ya venían en tratamiento de salud mental. Bonito. Y también me comentabas que bajó el número de consultas cuando comenzó la pandemia. Bajó notoriamente el número de consultas porque, como salud, como APS y nadie en realidad estaba preparado como para enfrentar esta situación, entonces también tuvimos que ir improvisando, tratando de solucionar las cosas en el camino y claro, como comunidad sabemos que para pedir una hora dentro del programa de salud mental es necesario venir a SOME, pedir la hora con médico y después pasar a psicólogo. En el fondo cambiar esa estructura fue un poquito difícil y acostumbrarnos a que había que llamar por teléfono directamente al psicólogo, el psicólogo de repente estaba atendiendo, o se hacían derivaciones y las derivaciones, como no estamos en contacto con el equipo de profesionales, se retrasaban un poco más. Ahí tuvimos como cierta pérdida en torno a los usuarios de salud mental. También me comentabas en esta entrevista que ya este año se ha podido retomar la presencialidad de las consultas. En ese sentido, ¿has notado un cambio en comparación al año pasado? Sí, un cambio gigantesco en torno al trabajo y al abordaje de salud mental. De todas formas, el año pasado, o sea, nosotros siempre tuvimos atenciones presenciales, pero presencialmente solo atendíamos urgencias, situaciones más complejas que llegaban de forma presencial al CESFAM y que en el fondo a nosotros nos tocaba trabajar acá, ya sea de problemas más psicosociales o de patologías preexistentes que se agudizaban en este periodo. Pero este año ya empezamos con una agenda abierta, ni siquiera a principios de año, hace un par de meses empezamos ya con una agenda abierta en SOME, en la cual es posible ir y agendar la hora para psicólogo, y eso ha generado un aumento en los ingresos de salud mental. Sí, ahora nuestras agendas están principalmente compuestas por personas que vienen como consultantes a una primera sesión. Ya. ¿Sí? Y a partir de eso ya empezamos a programar todo el trabajo posterior, el trabajo terapéutico posterior, pero estos meses hemos estado principalmente con ingresos. Ya. Y en comparación, digamos, antes de la pandemia, la cantidad de personas que venían, digamos, atención psicológica, ya en estas etapas donde el plan paso a paso nos permite la presencialidad de muchas actividades. Comparando esas cifras, ¿has tenido o han tenido más pacientes ahora o antes de la pandemia? Tenemos las agendas llenas y siempre hemos tenido las agendas o sea, llenas. Es como similar Sí, hasta antes de la pandemia. Es similar, Ya. es muy similar. Lo que sí, y que fue un cambio muy necesario para nosotros, para resguardar la salud integral en el fondo de los usuarios,
desde el CESFAM, CECOF y Postas Rurales, a partir de conversaciones con dirección y coordinaciones, las atenciones ahora tienen mayor durabilidad por usuario. ¿Qué facilita esto? Que podamos tener un periodo de ventilación entre usuario y usuario, considerando que, a diferencia de otras prestaciones que se realizan en el CESFAM, nuestra interacción con el usuario es de mínimo media hora. Por lo tanto, encerrados en el fondo en un box adecuado para poder atender. Por lo tanto, es necesario mantener ventanas abiertas y posterior a la salida del usuario, en el fondo, entre un cupo y otro cupo, tenemos un tiempo para poder ventilar y que los usuarios se sientan seguros y puedan venir con la tranquilidad que hay un proceso de desinfección entre una persona y otra. Sí, importante eso. Bueno, importante mencionar eso igual porque hay personas que quizás al escuchar la entrevista quieran en algún momento, ¿cierto?, agendar alguna hora específicamente acá en el Centro de Salud Familiar de San José y se pillen con eso, que las horas quizás, los periodos de tiempo son más largos, es decir, que obviamente distribuidos en el día. Y es por esto, bueno, la gente yo creo que ya tiene la idea porque en muchos tipos de atenciones también se está implementando este protocolo, entonces en ese sentido obviamente ya son procedimientos que ya están ya adoptados y de conocimiento de la comunidad. Ahora, Daniela, también importante, una de las cosas que uno puede hacer dentro de estos tiempos de pandemia, o digamos lo que quede de pandemia, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, también poder tener hábitos preventivos. Ya, si bien en otros aspectos como la actividad física, ¿cierto?, o en términos de alimentación saludable, uno tiene claro, ¿cierto?, los estándares o cuáles son las cosas que uno debe hacer para mantener, ¿cierto?, una actitud preventiva, pero en el área mental, en el área, ¿cierto?, de la salud mental, ¿qué podemos hacer nosotros para poder, ¿cierto?, prevenir posibles patologías o ciertos cuadros que sean de preocupación? Exacto. Mira, Jaime, es una súper buena pregunta, sobre todo porque nosotros trabajamos en atención primaria. O sea, estamos centrados principalmente en promover una salud integral y prevenir la aparición de patologías o de situaciones más complejas, tanto a nivel físico como de salud mental. ¿Sí? Y nuestro programa se llama precisamente Salud Mental porque nos abocamos a eso, ¿sí? A generar equilibrio, bienestar, no solamente a utilizar medicamentos o entregar fármacos para que la persona se sienta mejor, sino a generar instancias, cambios, posibilidades para que la persona pueda ir mejorando, sintiéndose más cómoda con el contexto, con la realidad y trabajando los distintos elementos que presenta. Entonces es muy importante en este periodo en que podemos reconectar de alguna forma con nuestros pares, amistades, familia, súper importante que empecemos a hacer ese trabajo con todos los cuidados necesarios, ¿cierto? Con distancia física, con espacios desinfectados, con mascarilla, con alcohol gel, pero sí que empecemos a ocupar en el fondo estos espacios que se nos brinda ahora y estos espacios tanto físicos como de libertad, por así decirlo, ¿sí? Entonces, retomar actividades que hacíamos antes, actividades al aire libre, ejercicio, tratar de salir un poquito de la casa, que es algo que estamos observando que también está generando mucha dificultad y mucha ansiedad en las personas, el tener que de alguna forma exponerme y romper estas normativas que tuvimos por 1 año y medio muy impuestas, el salir en el fondo, el encontrarme con el otro, está siendo indispensable para mantener el equilibrio y la salud mental. ¿Qué otra cosa me parece muy importante y necesaria? Adaptar nuestra rutina a estos nuevos patrones que tenemos de normalidad, por así decirlo. Entonces, claro, si antes teníamos una rutina en la que incorporábamos mucho más la televisión, el uso del celular, el uso del computador, tratar de, ahora que podemos hacer otras actividades, disminuir el uso de tecnologías y de actividades que son más bien solitarias para poder compartir, ya sea con la familia o con amistades, pero ya en vivo y en directo, por así decirlo.
¿sí? Como retomar en el fondo patrones más saludables de convivencia. Y también muy necesario en este periodo detectar a tiempo las dificultades que vamos teniendo. O sea, si siento un aumento de angustia cuando salgo de la casa, si siento algún malestar cuando me encuentro con alguien, si siento que tengo dificultades para dormir o no sé, siento un descenso de ánimo, tengo menos apetito o más apetito que antes, consultemos, acerquémonos a los espacios que están dispuestos en la región, en la comuna en realidad, y preguntemos qué pasa, qué puedo hacer con esto, cómo puedo generar cambios para dejar de sentir esto que estoy sintiendo o para trabajar esto que estoy sintiendo y hacernos cargo ahora que la sintomatología no es tan grande y evitar en el fondo pasar a situaciones mayores en que ya requeremos otro tipo de intervención. Bueno, y quiero hacer una pausa porque mientras te escuchaba, quizás la gente no tiene muy claro los conceptos, porque tú hablas, por ejemplo, de cuadros de angustia, ¿cierto? Ansiedad, digamos, estados de ánimo más ligados a la depresión, pero en el fondo distinguir estos términos, porque quizás la gente los confunde o los asocia en uno solo. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de angustia? Cuando hablamos de angustia es una reacción fisiológica, una reacción física de nuestro cuerpo, en la cual se relaciona principalmente a una presión en el pecho, ¿sí? O una sensación de malestar en general de forma reactiva, algo en particular. Un ejemplo, no salgo hace mucho tiempo a una junta con amigos y me tocó una junta con amigos ahora o con compañeros del trabajo y cuando voy a salir, no sé, me genera algo interno, siento como una presión en el pecho, como que puede ser que me voy a sentir mal, ¿sí? Ese tipo de situaciones es a la que hacemos referencia, ¿sí? Eso es angustia. A eso estaríamos hablando ya como de angustia, ¿sí? Cuando hablamos de crisis de angustia es una sintomatología mucho mayor, también una respuesta fisiológica, pero que está más vinculada como a pensamientos más catastróficos, a sensaciones mucho más fuertes que puede vincularse a dificultad respiratoria, presión en el pecho, temblores, sudoración en las manos o sudoración fría. Y en el fondo es una situación que impide realmente salir o en el fondo hacer mi vida normal. Claro. ¿Sí? Y ese en el fondo es uno de los grandes determinantes en torno a lo que estoy sintiendo está bien, lo que estoy sintiendo necesita mayor ayuda o mayor apoyo de profesionales, ¿sí? En el fondo, si estoy hablando de un pequeño malestar del cual después digo, bueno, no importa, lo asumo y igual puedo salir, ahí estamos hablando, claro, de la angustia inicial o la preocupación inicial al salir de casa después de un periodo de cuarentena. Pero si eso impide que yo continúe con mi vida habitual, ahí ya estamos hablando de una situación que requiere una mayor intervención, como ponerle ojo ahí, ¿sí? Cuando pasa a ser algo que no permite que viva como vivía antes, o que me sienta como me sentía antes, o que me relacione con los demás como me relacionaba antes, eso ya es algo que tenemos que ponerle ojo, ¿sí? Y ahí obviamente ya necesitaría, digamos, acudir a... O sea, ahí tenemos que hacernos cargo personalmente primero, aceptar la situación y reconocer que, claro, que voy a necesitar un poquito más de apoyo. Bueno, ese es el primer paso y el más importante. Sí, y ahí, claro, se pueden acercar a CESFAM, a CECOF, tenemos atenciones ya presenciales en las postas también, por lo tanto ahí no hay ningún problema. Y también pueden consultar con otros profesionales. Si tengo una hora nutricionista y le comento a la nutricionista que no me estoy sintiendo bien emocionalmente, ella también puede hacer la derivación a psicólogo. Claro. Así que en eso no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, ¿es lo mismo angustia, ansiedad o es algo? Son emociones distintas y por lo que veo también a partir como de la experiencia en las atenciones, la ansiedad se vincula más al tema de alimentación. Entonces, cuando alguien dice como, no, estoy súper ansiosa, es que me comí el kilo entero de pan, ¿sí? Pero ahí tenemos que hacer la distinción entre apetito
y entre una alimentación más vinculada a esta ansiedad o una alimentación emocional, como podríamos decirlo, ¿sí? Que, claro, estamos ingiriendo más alimentos para tratar de manejar una emoción, que es el gran error que cometemos muchas veces, y ahí lo que tenemos que abordar es lo que nos pasa, lo que está a la base en el fondo de esta emoción. Pero claro, son emociones distintas. Claro, ya. Ahí para hacer la distinción es muy importante. Sí, súper importante. Y cuando hablamos de... ¿Me ibas a comentar algo? Sí, te iba a comentar también sobre el descenso de ánimo, que es algo que lo mencioné. El descenso de ánimo no necesariamente está vinculado como a un cuadro depresivo, ¿sí? Muchas veces nosotros como que nos autoasignamos un diagnóstico y le ponemos nombre antes de. Claro, la gente dice, no, es que hoy día estoy con depresión. Exacto, claro, o soy bipolar. Claro. Cada rato estoy súper contenta y rato estoy súper triste, ¿sí? Claro. Pero tenemos que pensar que esos son diagnósticos de salud mental que tienen que ser asignados por un médico especialista en salud mental. ¿Sí? Entonces, es importante no... A partir en el fondo de estos comentarios también estigmatizamos un poco el tema de la salud mental y eso puede generar grandes consecuencias. Usuarios que nos vienen a consultar o no se acercan a pedir ayuda porque en la casa dice que tienen un trastorno bipolar y me avergüenzo en el fondo de esto que me pasa y que probablemente ni siquiera llegue a ser un trastorno, sino es una situación conflictiva que estoy viviendo en este momento, ¿sí? En base al contexto. Algo puntual. Algo puntual, claro. Entonces eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de depresión, habitualmente estamos haciendo referencia a un descenso de ánimo, ¿sí? Como pérdida de ganas, anedonia, lo que disfrutaba lo dejé de disfrutar. Entonces antes, no sé, me gustaba, los adolescentes, jugar en el celular y ahora ya no disfruto jugando el celular. Por lo tanto, esas situaciones son las que tenemos que poner ojo y ahí decir algo está pasando, ¿sí? Claro. Antes me encantaba esto y ahora no me encanta, por lo tanto, puede ser que esté pasando algo que tengo que revisar. Importante, mira qué importante hacer la distinción entre cierto... Sí, es súper necesario. Sí. Y insisto, el tema del etiquetaje, de ponerle nombre a eso que siento es muy necesario, pero ojalá que sea guiado, ¿sí? Como para no estigmatizarnos en el fondo y ponernos una patología que no corresponde y que además está no muy bien valorada desde la comunidad, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedades mentales, o sea, de partida no hablamos de salud mental, hablamos de enfermedades mentales, ¿sí? Y ahí yo creo que de ahí ya partimos mal, ¿sí? Porque en el fondo le estamos dando un juicio a una situación de salud, ¿sí? O sea, si me quebré el pie, que tiene que ver con, me fracturé el pie, que es salud física, es mucho menos estigmatizado que si digo tengo depresión o tengo un trastorno bipolar o un trastorno ansioso y me dan crisis de angustia. Claro. Entonces eso es algo que hay que ir ahí trabajando también, que es un trabajo que nosotros abordamos igual en las sesiones, ¿sí? Como el quitarme este título, el quitarme esta patología que se me impuso o que yo misma me impuse y a partir de esa liberación empezar a trabajar realmente las emociones, más que el nombre que tiene. Y en ese sentido, ¿tú consideras que la pandemia provoca un antes y un después en las personas a la hora de hacer una... Mira, tú me corriges si está bien la palabra, pero introspección, el poder analizar bien mis emociones, ¿le están tomando más importancia a todo esto? ¿Sabes que a mí me parece que sí? Que ahora hay una mirada muy distinta, por ejemplo, al estar solo, al reflexionar, al meditar sobre las cosas, y creo que es un cambio que necesitábamos. Es necesario que nos miremos, que nos escuchemos, que no neguemos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y que tampoco, insisto, no vivamos lo que sentimos desde el juicio o el prejuicio. Entonces, me parece que ha sido como un tiempo liberador en ese sentido, de encontrarme conmigo mismo, ver qué es lo que siento, qué es lo que me pasa y aceptarlo, reconocerlo, identificarlo. Y eso es esencial, insisto, para mantener una salud mental estable. Muy importante lo que dices. Y bueno, y recalcar entonces, una persona que quiera, digamos, o sienta la necesidad de poder conversar esto con un profesional del área como tú, por ejemplo, ¿cuáles son los procedimientos que tiene que hacer para poder concertar una cita en este caso?
Mira, en este momento estamos facilitando las cosas también. Habitualmente, pre-pandemia, la derivación a psicólogo era siempre a través de médico. Ya. Pero ahora, ya que los médicos están concentrados en otras temáticas, que se abrió este espacio de urgencia clínica también en el CESFAM, que también abarca mucho tiempo médico. Las atenciones están siendo inicialmente con nosotros psicólogos, y a partir de la atención con nosotros podemos derivar a médico, a asistente social, a nutricionista, a todos los otros profesionales que sean necesarios, ¿sí? Así que solamente tienen que acercarse a SOME, y ahí en SOME se le van a dar las orientaciones para que puedan solicitar la hora y se les entrega la hora de atención. Bueno, y por lo que escucho también en ese sentido ustedes como profesionales, ¿cierto? Dentro de este mismo departamento de salud y todas las dependencias han tenido que hacer este trabajo vinculativo. Yo creo que es mucho más que antes de la pandemia, debido a lo que tú me comentas, el hecho de que, por ejemplo, en este caso los médicos han tenido que concentrarse, ¿cierto?, en el tema del COVID en sí. Uh-huh. Yo creo que para ustedes igual ha sido una experiencia enriquecedora como profesionales que obviamente están en pos de la salud integral. Me imagino que igual ha sido en ese sentido positivo. Sí, claro, o sea, ha sido un tiempo de aprendizaje para todos y en todos los sentidos. Personal de cada uno de los profesionales, en el área profesional, laboral también, como te decía, aprender a usar redes sociales de otra forma, todo esto, lo que es Zoom, videollamada, y también a conformar equipos también en la distancia, ¿sí? Para nosotros como APS es indispensable el trabajo en equipo. Nosotros acá somos varios profesionales que trabajamos en el programa de salud mental. Tenemos profesionales que están trabajando directamente en los ECOF, tenemos una psicóloga que está en las postas, tenemos ahora un psicólogo que se incorporó al programa de atenciones post-COVID y tenemos una psicóloga en el programa Elige Vida Sana. Por lo tanto, somos un gran equipo de psicólogos. A esto se suman también los médicos que nos apoyan en salud mental y además las trabajadoras sociales. Somos un equipo grande que habitualmente nos reuníamos, conversábamos más para poder hacer esta atención integral, y ahora hemos tenido que hacer todo eso por videollamada, por mail o por reuniones de muy poquito aforo para poder en el fondo respetar y cuidarnos, ¿sí? Así que ha sido sí, un proceso intenso de aprendizaje, sí. Pero se rescatan muchas cosas. Yo creo que ahora somos un equipo muy centrado, como te decía, en el tema de la salud mental, no en la patología, no en la enfermedad. No queremos centrarnos solamente en el síntoma, sino en que generemos un espacio de bienestar para la persona, que no solamente se va a dar en el box, en el espacio terapéutico, sino que es un trabajo intenso también a nivel personal, en la casa, a nivel familiar, un cambio importante, ¿sí? Pero que genera realmente un equilibrio para la persona y para su familia. Daniela, está muy pero muy interesante el tema. Es un tema muy interesante, sí, la salud pero mental. Sin embargo, estamos ya finalizando el programa, pero una vez más te quiero reiterar el agradecimiento por el tiempo que nos has dedicado para poder, ¿cierto?, salir o hacer una pausa dentro de tu labor, ¿cierto?, de tu labor aquí en el CEFAM, y poder conversar con la comunidad a través de la radio, que es muy importante que también la gente pueda conocer más a fondo la importancia de la salud mental a la hora de superar esta pandemia, que esperemos que sea pronto. Sí, esperemos que sea pronto. Sí. Y importante destacar, para cerrar, la salud mental no se da solamente en torno a la pandemia, y las crisis no se dan solamente en torno a la pandemia, sino que es importante que, y como gran aprendizaje de este periodo crítico que vivimos entre el año pasado y aprendamos que son cosas que tenemos que ir revisando día a día, no perdamos esta capacidad aprendida de mirarnos, de estar solos y encontrarnos con nosotros mismos, porque eso es lo que va a facilitar en el fondo el buen desarrollo futuro, el equilibrio, una salud integral en que no solamente estoy bien de enfermedades físicas, sino que también me siento bien conmigo mismo y con los demás. Bueno, esperamos en alguna otra oportunidad poder seguir abordando este tema. Yo creo que bastantes lecturas se pueden sacar después con el tiempo
y esperamos que ese impacto sea positivo. Así que Daniela, te vamos a dejar Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. para una próxima oportunidad. Bueno, y para ustedes que están escuchando la radio, acá estábamos en la conversación con Daniela Torres, ella es psicóloga del programa de salud mental del CEFAM de Mariquina. Y así de esta manera, ya cerrando este capítulo del programa Hábitos Saludables en Pandemia. Recuerden que este espacio llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. El próximo viernes nos encontramos nuevamente a las 12:30 horas. Que estén muy bien, muy buenas tardes. En Radio Ecos del Valle hemos presentado Hábitos Saludables en Pandemia, espacio que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2021 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Síguenos en Facebook como FM Ecos del Valle Mariquina y escúchanos también en www.fmecosdelvalle.cl.